Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. La Iglesia del Señor Jesucristo tiene una importante misión: llevar el Evangelio de Cristo a todo pueblo. Enséñame, Señor, a contar mis días. Enséñame, dame más sabiduría. Hazme comprender todos tus misterios, aprovechar el tiempo trabajando en tu reino. Guíame, Señor, tú conoces el camino. Mi Señor, dime qué yo debo hacer. Quiero aprender a agradarte, oh Dios, a través de tu ángel. Enséñame, Señor. Hazme un altar viviente que proclame de tu amor. Hazme un héroe de la fe que hable de tu salvación. Hazme un adorador en espíritu y verdad. Hazme cada día más un hijo de bendición. Hazme sembrar la simiente siempre de tu gran amor. Hazme cada día más fuerte, auméntame la fe, Señor. Haz mi vida una oración, una completa comunión, que cuando el mundo me vea, te vean a ti, Señor. Ya la tercera etapa está en operación. Es la palabra hablada aquí en mi corazón. El más grande milagro que has hecho en mi Señor. Hoy te puedo mirar, estás aquí, Señor. Hazme un altar viviente que proclame de tu amor. Hazme un héroe de la fe que hable de tu salvación. Hazme un adorador en espíritu y verdad. Hazme cada día más un hijo de bendición. Hazme sembrar la simiente siempre de tu gran amor. Hazme cada día más fuerte, auméntame la fe, Señor. Haz mi vida una oración, una completa comunión, que cuando el mundo me vea, te vean a ti, Señor. Que cuando el mundo me vea, te vean a ti, Señor. Que cuando el mundo me vea, te vean a ti, Señor. Después de esto miré,
y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Algunas personas se han preguntado: ¿y quién es este Melquisedec que le apareció a Abraham, el cual es sacerdote del Dios Altísimo, y del cual San Pablo también nos habla, diciendo en el capítulo 7 de Hebreos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, ¿quién es este personaje que permanece como sumo sacerdote para siempre en el templo de Dios en el cielo? Este personaje es el Señor Jesucristo, y por eso es que, conforme al orden del templo que está en el cielo, Dios ordenó al profeta Moisés construir un templo aquí en la tierra, y ordenó colocar un orden sacerdotal que es tipo y figura del orden sacerdotal del templo que está en el cielo. O sea que el orden sacerdotal de Leví viene a ser tipo y figura del orden sacerdotal de Melquisedec, del templo que está en el cielo. De ese orden sacerdotal de Leví, Aarón fue el primer sumo sacerdote, y con él hubo muchos sacerdotes que ministraban, pero el sumo sacerdote era Aarón, y era el único que podía entrar al lugar santísimo del templo que Moisés había construido. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaban dentro del arca del pacto las tablas de la ley, el maná que ordenó Dios a Moisés que recogiera y colocara en una vasija de oro, y estaba allí la vara de Aarón que reverdeció, y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, que es la tapa que cubre el propiciatorio. Ese propiciatorio fue hecho de oro puro, y en ese propiciatorio hecho de la misma pieza de oro estaban dos querubines de oro, uno a cada lado, y en medio de esos querubines de oro, ahí sobre el propiciatorio, estaba la presencia de Dios. Ahí estaba Dios en la luz de la Shekinah, en esa luz mística, y desde ahí se manifestaba Dios. Dios de ahí le hablaba también al profeta Moisés, conforme a como Dios le dijo en el capítulo 25 y verso 21 al 22, donde dice del Éxodo: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y habitaré y hablaré contigo de sobre el propiciatorio,
de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios, estando sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, se manifestaba allí y le hablaba al profeta Moisés. El sumo sacerdote una vez al año entraba a ese lugar, pero Moisés entraba en todo momento que fuese necesario, porque él era el profeta mensajero de aquella nueva dispensación, la dispensación de la ley. Y por medio del profeta Moisés, Dios le dio la ley al pueblo hebreo. Por lo tanto, Moisés es figura también de Melquisedec. Y Moisés, siendo el legislador y rey caudillo del pueblo hebreo, representa a Cristo como rey. Y ahora vean ustedes cómo Dios reflejó aquí en la tierra, en Moisés y Aarón, ese ministerio de Melquisedec, de rey y sacerdote, y reflejó también todo lo que está en el cielo, en el templo de Dios, lo reflejó aquí en la tierra, en medio del pueblo hebreo, en el templo que Dios le ordenó construir a Moisés. Por eso la Escritura dice, San Pablo dice que todo lo que allí estaba era tipo y figura del templo que está en el cielo. En el capítulo 9 del libro a los Hebreos, dice San Pablo: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los vanes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solamente el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Vean cómo Dios simbolizó allá todo lo que Dios estaría realizando y las cosas que estarían sucediendo en el templo de Dios en el cielo. Y así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, una vez al año él hacía esto. Ahora en el templo que está en el cielo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo tiene que entrar
al lugar santísimo de este templo, pero tiene que entrar con la sangre del sacrificio por el pecado, y ese sacrificio por el pecado en el templo que construyó Moisés se efectuaba ese sacrificio en el atrio, donde estaba todo lo que se requería para efectuarse ese sacrificio. Y de ahí, luego el sumo sacerdote tomaba la sangre de ese sacrificio y la llevaba dentro del templo al lugar santísimo. Y ahora, por cuanto todo lo que construyó Moisés en ese templo es figura del templo de Dios, Cristo, el sumo sacerdote Melquisedec, que es Jesucristo, el cual apareció a los profetas del Antiguo Testamento en diferentes ocasiones en su cuerpo teofánico, apareció en su cuerpo teofánico en el Antiguo Testamento, ahora se hace carne en medio de la raza humana y es conocido por el nombre de Jesús. Por eso Jesús podía decir: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham había visto a Melquisedec y también en otra ocasión había visto a Elohim, que es el mismo Dios en forma humana, materializado frente a Abraham, y había comido con Abraham. O sea que ya Abraham, el padre de la fe, había visto a Melquisedec, el cual es el mismo Elohim, el sacerdote del templo que está en el cielo, el cual vendría a la tierra materializado en carne humana en medio de la descendencia de Abraham, según la carne primeramente, que es el Israel terrenal. Y por eso es que Melquisedec, el cual es el mismo Jesucristo, se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo el sacrificio por el pecado, para la reconciliación de todos los hijos e hijas de Dios, para la reconciliación de toda la descendencia, la simiente de Abraham, tanto para la reconciliación de la descendencia de Abraham según la carne, como también para la descendencia de Abraham celestial. Porque tenemos la descendencia de Abraham terrenal, que es el pueblo hebreo, ese es el Israel terrenal, y tenemos la descendencia de Abraham celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, ese es el Israel celestial. Y para la reconciliación del Israel terrenal y del Israel celestial, Melquisedec, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, tuvo que venir a la tierra para efectuar el sacrificio por el pecado, y se hizo carne y ofreció su propio cuerpo en sacrificio vivo por el pecado. Por eso dijo Juan el Bautista, hablando acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora viene Melquisedec a la tierra para bendecir a la simiente de Abraham y efectúa el sacrificio en la cruz del Calvario, donde lo crucificaron, y allí se efectuó el sacrificio por el pecado. Ahí tenemos a Jesucristo cumpliendo todos los tipos y figuras de aquellos sacrificios que el pueblo hebreo realizaba por
el pecado y por la reconciliación del pueblo. Por lo tanto, en ese solo sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, se cumplió el sacrificio del Cordero Pascual y también el sacrificio del macho cabrío de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y todos los demás sacrificios que se efectuaban fueron cumplidos en ese sacrificio de Jesucristo. Y allí, estando en ese cuerpo de carne, aquí en este planeta Tierra, Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo del templo que está en el cielo, y rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y rey de paz, encontramos que efectuó el sacrificio, ¿dónde? En el atrio, porque este planeta Tierra es el atrio de la casa de Dios. Y ahora pasa Jesucristo con su propia sangre cuando asciende al cielo como sumo sacerdote del Dios Altísimo del templo que está en el cielo. Pasa al mismo cielo, al lugar santísimo, al trono de Dios. Pasa a esa dimensión celestial y coloca sobre el trono de Dios, sobre la silla o asiento de misericordia, coloca su sangre, y al colocar su sangre allí, de la expiación efectuada por Cristo, convierte ese trono de Dios en un trono de misericordia para la raza humana. Y por consiguiente, comienzan las bendiciones de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo del templo que está en el cielo, a fluir desde el trono de Dios para la raza humana. Y así, toda persona que escucha la obra que Jesucristo, Melquisedec, ha realizado en este planeta Tierra, muriendo en la cruz del Calvario, y luego ascendiendo al cielo y llevando su propia sangre y colocándola en el trono de intercesión o asiento de intercesión en el cielo, para interceder por toda persona que lo recibe como su Salvador y lava sus pecados en su sangre. Ahora, para esas personas, la bendición de Melquisedec viene sobre ellos para así recibir las bendiciones del cielo, del trono de Dios, para ser reconciliados con Dios. Por eso San Pablo decía: reconciliados hoy con Dios, por medio del sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, y llevada al trono de Dios en el cielo, donde Cristo se sentó y colocó su propia sangre y se colocó allí como intercesor, y permanece haciendo intercesión por todos los hijos e hijas de Dios que han venido a vivir a este planeta Tierra, y por consiguiente son el Israel celestial, son los descendientes celestiales de Abraham, los cuales son bendecidos por Melquisedec, el que bendijo a Abraham. Ahora podemos ver que Melquisedec ha estado bendiciendo a la simiente de Abraham durante todos estos años que han transcurrido, 2000 años de Cristo hacia acá. Ha estado enviando esa bendición desde el cielo, desde el trono
de Dios y continúa enviando esa bendición para la reconciliación de toda persona que recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo. Entonces Dios le da su Espíritu Santo, y obtiene el nuevo nacimiento y viene a pertenecer así plenamente a el Israel celestial, a esa descendencia celestial de Abraham. Ahora hemos visto la bendición de Melquisedec y cómo Melquisedec, que es Jesucristo, está como sumo sacerdote del orden celestial del templo de Dios en el cielo, está en el lugar santísimo haciendo intercesión por cada hijo e hija de Dios, hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y en este tiempo final, así como los ha buscado en diferentes territorios, en este tiempo final los está buscando, los está llamando y los está juntando en la América Latina y el Caribe. Y los está colocando en ese Israel celestial que es la iglesia del Señor Jesucristo y que también es el templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que Dios está derramando desde su trono las bendiciones celestiales, porque Melquisedec está en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, y Melquisedec es nuestro amado Señor Jesucristo. Y desde el trono de Dios está enviando sus bendiciones en este tiempo final sobre el continente latinoamericano y caribeño, y nos está abriendo el entendimiento para comprender todos estos misterios del reino de Dios. Y así está llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14. Auditorio Obreros de la Hora Undécima presentó su programa La Final Trompeta. La Iglesia del Señor Jesucristo tiene una importante misión: llevar el Evangelio de Cristo a todo pueblo y nación. Le invitamos a nuestros estudios bíblicos los días viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. La entrada es completamente gratis. Comuníquese a los teléfonos 4701-8891 y 3064-6743. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente y será hasta una próxima ocasión.